Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Hoy continuamos escudriñando y aprendiendo del libro de Apocalipsis. Así que busque su Biblia, lápiz y papel y comenzamos. Pero antes de dar inicio al estudio de hoy, vamos a hacer un breve resumen de lo que estuvimos compartiendo en la clase anterior, en la cual desarrollamos 3 puntos de una alta relevancia. Número 1, el libro de Apocalipsis no es un enigma, no es un misterio, sino todo lo contrario, es una revelación de Jesús para la iglesia. Número 2, el mensaje contenido en Apocalipsis debe ser predicado y enseñado a toda la iglesia. Número 3, el contenido de Apocalipsis es la revelación de Jesús, el Cristo. Al final de este video estaremos dando respuesta a las preguntas que dejamos abiertas en el video anterior, así que no se lo pierda. En esta ocasión estaremos analizando el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. En este capítulo lo estaremos desarrollando en 4 secciones. Sección 1, Iglesia de Éfeso. Sección 2, Iglesia en Esmirna. Sección 3, Iglesia en Pérgamo. Y sección 4, Iglesia en Tiatira. Entonces vamos a dar inicio con la sección 1, el mensaje de la iglesia de Éfeso, que comprende del versículo 1 al versículo 7. Y comienza diciendo el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Este es un tema bastante interesante y hemos escuchado diferentes teorías y diferentes interpretaciones de este texto. Y aquí la palabra ángel debe a nosotros llamarnos la atención, porque dice, escribe al ángel en Éfeso. Es decir, ¿había un ángel en Éfeso? Sería la pregunta interesante. ¿Había un ángel en la iglesia? ¿Qué era lo que quería decir el Señor? ¿Qué quería decir Juan cuando escribe esta palabra a la iglesia? Cuando dice, escribe al ángel en Éfeso. Vamos a ver entonces. Seguro, ustedes al igual que yo, llevamos muchos años escuchando a predicadores referirse sobre este texto y decir que el ángel de la iglesia es el pastor de la congregación. Incluso llegando a darle una connotación sobredimensionada a los hombres y mujeres que ocupan estas posiciones en las congregaciones, asignándoles atributos celestiales. Sin embargo, esto es un error. Aquí la palabra ángel no tiene el vínculo con lo celestial que muchos han querido atribuirle, porque evidentemente esta interpretación les coloca por encima de los demás hermanos, los deshumaniza en cierta forma y hasta en cierto sentido. Pero vamos a estudiar este texto en su contexto para que podamos hacer una interpretación atinada y correcta del mismo. Lo primero que tenemos que hacer es verificar el significado de la palabra ángel, que aunque en nuestro uso tiene un significado puramente celestial, en realidad no ocurre lo mismo con el significado más amplio de esta palabra, porque el significado puro y simple de ángel es mensajero. Y podemos constatar esto en la palabra de Dios, cuando en Lucas capítulo 1, versículo 11 nos dice, de pronto un ángel de Dios se le apareció a Zacarías al lado derecho del altar. Cuando Zacarías vio al ángel, tuvo mucho miedo y no supo qué hacer. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha escuchado tus oraciones. Y en Lucas capítulo 1, versículo 19 nos dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Aquí vemos claramente a los ángeles que, a pesar de ser seres sobrenaturales, están realizando una función natural, están sirviendo de mensajeros de Dios. Por eso Apocalipsis se trata de una revelación enviada por Dios a través de sus mensajeros, y el centro es el mensaje. Y el primer mensajero que tenemos es el mismo Juan, que es a quien recibe la revelación de primera mano, y a su vez la encomienda de escribirle a los mensajeros en la iglesia, a los que se encargarían de expandir el mensaje que Dios estaba enviando. Por eso dice, escribe al ángel de la iglesia. En otras palabras, escribe al mensajero de la iglesia, el que propagará el mensaje, porque el propósito era, como dice Apocalipsis 1:1, manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y ojo con esto, cuando dice escribe al ángel de la iglesia o al mensajero, pero este mensajero no necesariamente era el pastor o uno de los pastores, porque recordemos que el modelo bíblico establecía varios pastores dentro de una misma congregación. Si no, observemos lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1, que nos dice, a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo.
Otra versión traduce el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 2 de la siguiente forma: escribe al maestro de la iglesia, que dicho sea de paso, es el ministerio más olvidado dentro de las iglesias. Entonces, ¿qué nos debe quedar claro de ahora en adelante? Que cuando dice escribe al ángel de la iglesia, lo que dice es escribe al mensajero de la iglesia, que no necesariamente tiene que ser el pastor de la congregación o los pastores de la congregación. Dice escribe al mensajero de la iglesia. Continuamos con los versículos 2 en adelante, que es cuando comienza a hablar de la iglesia. Y aquí nosotros vamos a ver algunas características de esta iglesia que yo he colocado por aquí, tanto los aspectos positivos como los aspectos negativos que Dios le reprende a la iglesia. Pero no vamos a entrar en esos detalles porque no puedo ponerme a predicar sobre estos temas porque sería el video muy extenso. Pero sí vamos a hablar de lo relevante dentro de este texto, de lo que no conocemos, de lo que hemos escuchado muy poco hablar o de lo que no queda muy claro. Ejemplo de esto está el tema de los nicolaítas. Y es importante que nosotros escudriñemos un poquito con esto. En aquel tiempo ya la apostasía hacía mellas a la iglesia. Por eso dice en el versículo 2, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La iglesia en Éfeso era una congregación con discernimiento y que escudriñaba las escrituras, pero había perdido su primer amor. Y se menciona algo que amerita mucho estudio en el versículo 6, que dice que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Y surge la pregunta casi obligatoria: ¿quiénes eran los nicolaítas? Sobre los nicolaítas hay solo 2 referencias bíblicas y ambas están en el capítulo 2 de Apocalipsis, en los versículos 6 y 15. Pero existen una gran variedad de diccionarios bíblicos que indican que los nicolaítas eran seguidores de Nicolás, el diácono que se menciona en Hechos capítulo 6, versículo 5. Sin embargo, de esto no hay constancia o algún fundamento bíblico que lo pueda sustentar. Esta creencia surge de las diferentes hipótesis que desarrollaran Irineo, Hipólito de Roma, Epifanio y Teodoreto de Ciro. Estos son considerados como los padres de la Iglesia Católica, pero tampoco existe un historiador que escribiera sobre este movimiento que surgiera en los primeros años de la Iglesia primitiva. Ninguno de los apóstoles se refirió a ellos en sus cartas tampoco. Podemos colocar como ejemplo a los fariseos, saduceos y publicanos, aunque ciertamente estos movimientos anteceden al nacimiento de la Iglesia primitiva, pero también son ampliamente desarrollados en los textos bíblicos y por reconocidos historiadores. Es decir, de esto hay mucha base para hablar. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículo 18, se describe a Simón, el que quería comprar el poder del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 13, versículo 6, se nos habla del mago Bar Jesús, que fungía como falso profeta. Por lo cual resulta muy extraño que se levantara un Nicolás que fuera ungido inicialmente como diácono dentro de la iglesia, del cual surgiera todo un movimiento que hizo tanto daño a la iglesia, que Dios incluso dice que lo aborrece. No obstante, no quedó un solo registro ni mención de su existencia, salvo las teorías de los padres de la iglesia católica. Llama mucho la atención. Es necesario que veamos más allá y reanalicemos quiénes eran los nicolaítas. Iniciemos investigando sobre el significado o el origen de la palabra nicolaítas. Recordemos que la fuente más directa que tenemos está escrita en griego. Y cuando nosotros vemos la palabra nicolaítas en griego, eso es una palabra compuesta por Nico, que significa vencedor, y Laos, que significa pueblo. En otras palabras, lo que Juan escribe es pueblo vencedor o pueblo que gobierna. ¿Quiénes eran los que gobernaban toda esa región? Por eso les dije inicialmente que era necesario entender y comprender el contexto en el que Juan hablaba en el tiempo presente y en el porvenir. Quienes gobernaban era el Imperio Romano. Entonces lo que Juan está escribiendo es: aborreces las obras de los que te gobiernan, las cuales yo también aborrezco. Recordando que Juan fue encarcelado por el Imperio Romano por predicar las enseñanzas de Jesús. Y de ahí la importancia de entender el contexto de lo que estaba viviendo quien escribió esta carta. Por eso él no podía hablar con toda claridad del gobierno romano, porque eran quienes le tenían encarcelado. ¿Y cuáles eran las obras de aquellos nicolaítas o gobernantes o imperio romano? Eran altamente idólatras.
Habían asumido como estilo de gobierno y conquista multitud de creencias, ritos y adoraciones, y querían introducir con su poder de imperio todas estas enseñanzas en todos los pueblos y ciudades que estaban bajo su dominio, incluyendo el área de Asia Menor, como habíamos explicado en el capítulo anterior. Lo que nosotros estamos viendo en la actualidad dentro de la Iglesia apostólica y romana no es más que el logro de ese movimiento dentro de la Iglesia. Creo que no debo explicar ni dar más detalles, porque para buen entendedor pocas palabras bastan, ¿verdad que sí? Entonces, vamos a pasar a la segunda sección, a la iglesia en Esmirna. Y comenzamos a partir del versículo 9, sabiendo que cuando habla de escribe al ángel en la iglesia en Esmirna, se está refiriendo a escribe al mensajero en Esmirna. Y aquí tenemos nuevamente, como les dije, los puntos fuertes y lo que Dios le reprende a esta iglesia. Esto para su consumo, por si alguno quiere predicar sobre este tema, ya tiene cierta facilidad con esto que les estoy aportando para que ustedes puedan sacar a un lado qué era lo positivo, cuáles eran las fortalezas que tenía esta iglesia y qué era lo que Dios les reprendía en su momento. La iglesia en Esmirna atravesó tribulaciones, fue blasfemada por los que decían ser seguidores de Dios, pero en realidad eran sinagoga de Satanás. Y esta iglesia, a pesar de sus pocos recursos, era rica, porque el mismo Dios así lo establece. Esta iglesia tenía tesoros en los cielos. Pero a pesar de sus fortalezas, esta iglesia no conocía el amor de Dios porque estaba llena de temor. Y está claro y establecido en la palabra que en el amor no hay temor, y el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Pasamos rápidamente a la sección 3, a la iglesia en Pérgamo. Y nos dice lo siguiente. Aquí nuevamente les establezco cuáles eran los puntos débiles y los puntos fuertes de esta iglesia. Esta iglesia tenía 3 grandes problemas. A diferencia de las otras, esta tenía 3 grandes problemas muy serios que hoy en día también la iglesia de hoy está enfrentando. El primero, estaba ubicada en territorio enemigo, en el trono de Satanás, pero toda la iglesia está así. Por eso dice en su palabra que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No se adapten a este mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Eso era lo que estaba ocurriendo con la iglesia en Pérgamo. Segundo, entre sus miembros tenían practicantes de la doctrina o enseñanzas de Balaam, que consistía básicamente en comer alimentos consagrados a los ídolos o sacrificados a los ídolos y a fornicar con los ídolos. Tercero, y también entre sus miembros estaban los que enseñaban las doctrinas de los nicolaitas o gobernantes o del imperio romano, que básicamente era la misma doctrina de Balaam, pero más sutil, la misma idolatría, pero en otra multitud de imágenes y otros ritos y con otros nombres, quizás un poco más encantadores, más sutiles. Entonces, esta iglesia estaba luchando constantemente con estas enseñanzas que iban en contra de la voluntad de Dios, y por esto es que el Señor les escribe a través de Juan: arrepiéntete, porque tú estás permitiendo todas estas enseñanzas en medio del pueblo. Y este es el gran problema de la iglesia de hoy, porque se ha vuelto una iglesia permisiva que ante todo guarda silencio y continúa incorporando enseñanzas extrabíblicas para tener más miembros. Y ese es el precio que hemos tenido que pagar. Tenemos iglesias llenas, pero con una multitud de enseñanzas que no sé de dónde las sacamos porque no son de la palabra de Dios. Vamos a pasar a la sección 4, iglesia en Tiatira. Aquí recordemos que aunque el nombre de Jezabel resuena e incomoda muchísimo, y de una vez nos vamos a ese relato de Elías y Jezabel y queremos traspolar y queremos conectar aquellos 2 textos, recordemos que aquí se nos está hablando de manera simbólica. Así como habla de la doctrina de Balaam, de los romanos y de Jezabel, está hablando a la iglesia, pero apercibiéndola de las enseñanzas seductoras y atractivas, vistosas, que inclinaban a la congregación, a la fornicación y a la idolatría. Que dicho sea de paso, cuando el Señor se refiere aquí a fornicación, se está refiriendo precisamente a fornicar a través del culto, a fornicar a través de la adoración con las imágenes, con los supuestos dioses, porque solo hay un Dios, el Dios verdadero, único, que es nuestro Salvador. Así que, mis hermanos,
Hemos aprendido bastante en este capítulo, así que vamos a dejarlo hasta aquí por hoy, no sin antes responder las preguntas que dejamos abiertas en el video anterior. La primera pregunta decía, ¿cuántos libros de la Biblia escribió Juan el amado o el discípulo amado? Generalmente se le atribuye a Juan la escritura del Evangelio de Juan, las 3 epístolas y el libro de Apocalipsis. Sin embargo, en las últimas décadas se han planteado algunas discusiones sobre este tema, donde se dice que la segunda y tercera epístola se le atribuye a Juan el anciano. Esto se los digo a modo de información, aunque no sea un tema de debate, más allá de lo intelectual, porque al final es la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre será edificante, siempre será útil para redarguir, siempre será útil para enseñar. Siempre la palabra de Dios nos bendice. La segunda pregunta dice, ¿en qué otro libro de la Biblia se describe al Hijo del Hombre similar a cómo se describe en el capítulo 1 de Apocalipsis de los versículos 13 al 15? Y la respuesta es en Daniel capítulo 10 del versículo 5 al 9. Es una descripción muy similar de 2 hombres que no fueron contemporáneos, es decir, Juan y Daniel no fueron contemporáneos y que vivieron en distintas ciudades y nunca supieron nada el uno del otro. Para la próxima semana quiero dejarles la siguiente pregunta. De las 7 iglesias, escuchen bien, de las 7 iglesias, ¿cuál de ellas se enfrentaron a la sinagoga de Satanás? Usted puede dejar su respuesta en los comentarios, así como también puedes escribirnos al número de WhatsApp que estás viendo en pantalla, al igual que al correo electrónico que tenemos allí. Así que también puedes formar parte de este grupo de estudio de manera dinámica e interactiva a través de nuestro grupo de WhatsApp. Así que mis hermanos, Dios les bendiga, les envío un fuerte abrazo. Se despide su hermano Handler Augusto Gil. Nos vemos en el próximo viernes. Un abrazo.